Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo César Isaya Velázquez y hoy les estaré hablando sobre los avances de las generaciones de las computadoras. La primera generación. La primera generación de 1940 a 1952 la constituyen las máquinas diseñadas a base de tubos de vacío. La aplicación que se le dio fue en los campos comerciales e industriales. El lenguaje utilizado de estas máquinas era basado en números binarios y la unidad de almacenamiento era un tambor magnético. La segunda generación de 1952 a 1964 la constituyen las máquinas diseñadas a base de transistores de las cuales procesaban la información. La aplicación que se le dio fue en los campos universitarios empresariales y el lenguaje utilizado en estas maquinarias era el lenguaje simbólico y la unidad de almacenamiento era a través de núcleos magnéticos. Tercera generación. La tercera generación de 1964 a 1971 la constituyen las máquinas diseñadas a base de circuitos integrados para procesar información y aplicaciones que se les dio fue en los campos comerciales, administrativos y empresariales. Y el lenguaje utilizado en estas maquinarias era un lenguaje que podía utilizarse en distintas maquinarias. Se denomina lenguaje máquina y la unidad de almacenamiento era medios magnéticos de almacenamiento. Cuarta generación. La cuarta generación de 1971 y 1981 la constituye la máquina diseñada a base de circuitos colocados dentro del chip. Aplicación que se le dio fue en los campos comerciales e industriales. El lenguaje utilizado en estas maquinarias era el lenguaje de consulta y la unidad de almacenamiento era a base de chip. Quinta generación. La quinta generación de 1981 a 1989 la constituye las máquinas diseñadas a base de microcircuitos de la alta integración. La aplicación se le dio en los campos comerciales, industriales y en el gobierno, etc. El lenguaje utilizado en esta maquinaria era el lenguaje natural y la unidad de almacenamiento era memoria ROM y memoria RAM y disco de almacenamiento. Sexta generación y la última. Existe una sexta generación de computadoras. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas con ciertos de microprocesadores vectoriales, trabajando de manera continua y al mismo tiempo. Sabemos que se han creado computadoras capaces de realizar de 2 millones de operaciones aritméticas por flotante y por segundo. La reflexión sobre la computadora. La importancia de la computadora en la actualidad ha avanzado mucho, ya que hoy en día desde el principio existió una gran demanda para poder obtener beneficios y estrategias que hicieran más fácil la vida del hombre, por lo cual los avances ya es muy común que siempre se utilice la computadora como mayor herramienta para lograr alcanzar las expectativas esperadas por el usuario.